de pronto, por imperio de los hechos, la inflación, la real, la no calculada eficientemente, la manipulada, desaparece y aparecerá cuando se hable de una devaluación gradual, de la competitividad, de la economía que sigue siendo pujante a pesar de la crisis europea que es objetiva y real. Pero hablar con ustedes que están mirando este programa, por lo menos desde Orden del Día nos convoca a ser más respetuosos y más realistas con lo que nos ocurre todos los días. A nosotros y a ustedes, por cierto. Me acompaña Isaac Rudnick, que es director de un instituto que es el ISEPSI. Explíquele a la audiencia, Isaac, qué es el ISEPSI y qué es lo que trabaja el ISEPSI. ¿Qué es lo que le interesa al instituto seguir y auscultar? Sí, nosotros venimos trabajando desde hace aproximadamente 2 años una encuesta de precios, que es una iniciativa que nació en Córdoba por un grupo de economistas cordobeses, que ante la realidad ya de varios años de la falsificación de las cifras oficiales por parte del INDEC, tomó la decisión de buscar una alternativa que no sea solo la crítica, y que además de que no sea solo la crítica, permitiera plasmar en un resultado alternativo lo que en alguna medida todos estamos transitando independientemente de las cifras oficiales. O sea, concretamente, los precios no aumentan menos del 1% mensual ya desde hace varios años, y sin embargo se repite mes a mes de que ese es el aumento que se produce. Entonces, usted habrá escuchado, discúlpeme, usted habrá escuchado desde economistas cercanos al gobierno y otros que adhieren fervorosamente al modelo, muchos de ellos respetadísimos economistas y políticos, que no hay forma de medir la inflación en términos científicos y reales, que en todo caso se tratan de cuestiones voluntaristas, porque solamente el INDEC lo hace. Ustedes lo que hacen en lo metodológico, para tener una medición real y que se ajuste a lo que está mirando y escuchando en este momento quien sigue Orden del Día. ¿Se puede explicar esa metodología? Claro, sí, a eso iba justamente. Entonces se buscó un método, una manera de poder justamente plasmar en cifras, digamos, esa realidad que estamos viviendo todos los argentinos, y la mejor manera era que fueran los propios vecinos de los barrios, buscar una manera en que fueran los propios vecinos de los barrios los que midieran la variación de precios que se produce mes a mes en los propios negocios donde están comprando los diferentes artículos que necesitan para vivir. ¿Y de qué manera lo pudieron hacer? Porque no es una cuestión de inflación, es una cuestión de participación política, claro, se incorporó ahí el tema de la participación, el eje de la participación como un elemento fundamental. Bueno, no es llevado a la práctica, no resultó muy difícil, no nos está resultando muy difícil, justamente si logramos de que los vecinos y vecinas se interesen y participen y realicen el trabajo. Después, la recolección de la información y el procesamiento en promedios es una tarea técnica que requiere cierta metodología, pero no es, digamos, ningún invento estratosférico. Entonces tomó la decisión de que los productos que se midieran fueran los 50 productos de la canasta básica de alimentos. Que no son suntuosos. No, son los 50 productos de la canasta básica de alimentos que el propio INDEC considera que son los que necesita una persona o una familia tipo para poder alimentarse mes a mes. Isaac, déjeme hacer esta pregunta porque partiendo de esa base, que es fundante y que le permite al instituto hacer un comparativo con el INDEC, el anterior, que también manejaba cifras, pero no en forma tan cuestionable, usted dijo falsedad, algunos dicen insuficiente,
Pero si son esos 50 productos, ¿de qué manera se puede medir? Yo imagino en el conurbano bonaerense o en la misma Córdoba, la Gran Córdoba, cuando las familias ya no son las tipo mamá, papá y 2 niños. Es decir, es otro el valor que necesita económico una familia para poder superar ese terrible nivel de indigencia o pobreza, ¿no? No, esto en realidad es como cualquier estadística, es un promedio que se hace sobre una situación, digamos, tipo, sí, promedio, como le decía. Sí. Entonces, primero se hace lo que necesita una persona, un adulto, lo que se llama el adulto equivalente, para comprar esos 50 productos. Esos 50 productos están elegidos por su valor nutricional y tienen también una ponderación de gramaje, etc. Entonces se hace el cálculo y se multiplica por lo que sería el equivalente para una familia. Se sigue considerando lo que es una familia tipo de dos adultos y 2 hijos pequeños. Si hay 5 adultos, se multiplica el valor del adulto individual por el número. Claro, una vez que usted tiene el adulto equivalente, lo puede multiplicar por el conjunto de los componentes de la familia, y los componentes de la familia no todos valen 1. Claro. O sea, un niño de 6 años vale 0,52, un niño de 8 o 9 años por encima del 0,60, un adolescente de 16 años vale más de 1, porque consume más. Entonces, ¿qué es lo que requiere, Isaac Rudnick, un adulto mayor hoy para no caer en indigencia? Y un adulto mayor hoy, para no caer en la indigencia, debe estar en el orden de los 700 pesos. 700 pesos. Nosotros estamos hablando de una familia de 4 personas, 2 adultos y 2 hijos pequeños, que está por encima de los 1.700 pesos, 1.800 pesos. 1.800 pesos para no caer en la indigencia. Para no caer en la indigencia. ¿Y qué sería no caer en la indigencia? Y bueno, seguimos la metodología de los 50 productos del INDEC. Ahí no está, me parece importante esto, ahí no está cargada la recreación. No, es solo la alimentación mínima, eso. Pero además ni siquiera dentro de la alimentación mínima está cargado el valor del gas que necesita para cocinar o de la luz, los servicios básicos. O de los servicios básicos. O sea, eso, ¿por qué nosotros consideramos esos 50 productos? Solo esos 50 productos, no porque los consideremos suficientes, sino porque necesitamos un parámetro que fuera igual al que tiene el INDEC. Porque cuando usted utiliza cualquier otra metodología, entonces ellos dicen, no, bueno, pero lo que pasa es que el INDEC descalifica. No es ustedes están utilizando otra metodología. Entonces, para nosotros demostrar la falsedad de lo que ellos están publicando, de lo que ellos están anunciando, entonces nosotros nos remitimos a esos 50 productos en esa ponderación. Bueno, esto es lo que nos da un resultado como el que le decía recién, que estamos en el orden de alrededor ya de cerca de 1.800 pesos para una familia tipo en el conurbano, cuando el INDEC está en el orden de los 720, 730 pesos. O sea, hay una diferencia de 140% aproximadamente. Esto, por supuesto... Esto es indigencia. ¿Y pobreza? Y pobreza estamos en el orden de los 3.000... No, estamos en el orden de los 4.000 pesos. 4.000 pesos. 4.000 pesos. Dígame, con la batería de planes y programas sociales que han permitido estos a vastos sectores salir de una etapa oprobiosa luego del año 2002, que se llama inclusión social y que es reconocido inclusive por sectores de la oposición, que han sido programas más que asistencialistas, programas de inclusión. ¿Qué programa permite a una familia tipo llegar a 4.000 pesos? No, un solo programa no lo permite. Nosotros hicimos a fin del año pasado, cuando fue el último aumento en la asignación universal por hijo, nosotros hicimos una investigación donde mostrábamos de que la asignación universal no cubría lo que necesitaba un niño para alimentarse durante 30 días.
No alcanza. No alcanza. No alcanzaba en el año anterior, llegaba a cubrir aproximadamente el 88%. Por supuesto, se fue deteriorando mes a mes con el avance de la inflación. Llegó al mes anterior, al último aumento, a cubrir solo el 62%. Cuando se produjo el último aumento, volvió a subir el porcentaje que un niño podía cubrir de su alimentación con ese valor, y llegaba aproximadamente esta vez ya al 82%. O sea, el último aumento no alcanzó a cubrir el porcentaje que cubría cuando arrancó. ¿Y esos incrementos son menores a la inflación real? ¿Correcto? Claro, absolutamente. Digo, claro. Todo lo que pueda hacer el Estado en esta materia de sostener la inclusión o la asistencia, si no hay una batalla contra la inflación, nada va a alcanzar. Podemos estar variando entre el 60 o el 80. Lo cual es insignificante, digo, esa variación, porque hay que partir de la base que es una familia que está por debajo de la línea de indigencia. Claro, que no le alcanzan para poder alimentarse. Por eso también es relativo cuando hablamos de que estos son programas de inclusión. Porque si consideramos adecuadamente el concepto de inclusión, estaríamos hablando de un proceso de inclusión a un nuevo modelo productivo, claro, al aparato productivo, con trabajo, con posibilidades de realmente incorporarse a un proceso de movilidad social, claro, digamos, de ascenso social. Pero en realidad todos estos planes, sin dejar de valorar desde el punto de vista de la gente que vive, de los millones de argentinos y argentinas que viven necesidades, que tienen necesidades insatisfechas, sin dejar de valorar estos montos que les llegan mes a mes. Claramente tenemos que decir de que en realidad están dentro de un marco de consolidación de una situación de pobreza estructural que no ha bajado en el último año, en los últimos 10 años, del 30% de la población argentina. Permítame hacer una pausa y voy a decir esto en relación a lo que planteaba Rudnick, que la Presidenta de la Nación fue el año pasado, que hace un anuncio importante, como tantos anuncios que se han hecho en los últimos 10 años, atinente a lo que decía recién Isaac, que era resignificar el Argentina Trabaja, dotarlo a ese programa de módulos productivos, responsabilidad para el presentismo y la puntualidad. Y cuando digo módulos productivos, era salir del sistema asistencialista o clientelar para muchos de la Argentina Trabaja y hacer que las cooperativas sean cooperativas. Que ahí comenzaría a tener, aunque sea un mínimo impacto, la discusión por otra matriz productiva y qué inserción tienen esas cooperativas en un mercado informal o formal de competencia. El año pasado, no el año pasado. Al día de hoy no se pudo materializar. Por lo tanto, los cooperativistas no tienen experiencia cooperativa, no hay una recuperación de la identidad del trabajador y se sostiene esto que en los años 90 dejaron tantas secuelas y es que al día de hoy se extienden. Me parece que allí hay mucho para discutir, pero en el bloque anterior lo hablamos con Rulli, hoy no hay espacio ni para la discusión ni para el diálogo. Mientras tanto, la asistencia es esta. Para el modelo es inclusión, para otros sectores es asistencialismo y clientelismo. Voy a dejar plantear una pregunta para Isaac, que tiene que ver con este índice de precios barriales. ¿En qué provincia se despliega más? Si esto alcanza a todo el país, porque es importante saberlo. Por ahí alguien está mirando el programa, en Morón, en Castelar, en Ituzaingó, en El Palomar, en Moreno, General Rodríguez, dice, ¿qué puedo hacer para ser protagonista de esto? Bueno, después de la pausa, Isaac Rudnick lo contesta. Ya venimos.
Es un trabajo de ingeniería el que se puede hacer y me parece interesante que se produzca, que después se sistematice el trabajo y se socialice con el objetivo que se lo decía recién a Rudnick en el bloque anterior, de generar un protagonismo. Y esto me parece importante subrayarlo porque tiene que ver con la participación con incidencia. Y es hacerse una información y no esperar que centros técnicos especializados nos digan qué nos está pasando cuando lo vivimos y lo pasamos. Entonces, la pregunta que había quedado planteada, Isaac, es cómo esto se despliega a nivel país. Si están en todas las provincias realizando índices de precios barriales que les permita tener una mirada, porque no es lo mismo Buenos Aires que Córdoba, ni es lo mismo Córdoba que Santa Fe, mucho menos con las provincias del sur. Sí, nosotros estamos haciendo ahora en 6 provincias. 6 provincias. Claro, en Córdoba, en el conurbano bonaerense, en el conurbano bonaerense estamos haciendo en 20 distritos. Y después es en Resistencia, en Salta, en Tucumán, en Mendoza y aquí también en la ciudad de Mar del Plata. Y ahora próximamente vamos a empezar en Corrientes. Bueno, obviamente eso nos da, por un lado, una perspectiva nacional muy amplia. Por ejemplo, muy claramente ahora tenemos una lectura propia respecto a los resultados del congelamiento o del supuesto congelamiento que se viene implementando. ¿Y ha funcionado eso? Porque hace más de un mes que está, ¿no? El congelamiento. No, 2 meses, febrero y marzo. No, nosotros en los 60 días los primeros 60 días de congelamiento, en el conurbano bonaerense, por ejemplo, registramos una variación de precios cercana al 5%. Y en el resto de las ciudades que medimos, con algunas variables, también aumentos que oscilan entre el 2 y el 4%. Siempre hablando, Rundi, de los 50 de los 50 productos, no de la canasta básica de alimentos. Exacto. ¿Podría el Estado hacer un control? En algún momento, cuando Barrios de Pie estuvo dentro del kirchnerismo, yo me acuerdo unos afiches grandes que era un carrito y controlemos los precios. Claro. ¿No? Lo tengo muy presente porque se colgaron esos carteles, sobre todo en el conurbano. Es decir, las organizaciones iban a controlar. Esto desapareció. ¿Quién controla? Es decir, si Guillermo Moreno, que es el secretario de Comercio Interior, dice congelamos y acordamos con las cámaras. ¿Cómo después en Morón, en Moreno, en Luján, se tiene control sobre eso? ¿O alcanza con la rúbrica y la firma? Lo que pasa es que en realidad todos estos controles son siempre acuerdos que primero respetan los márgenes de ganancia que tienen las grandes empresas, tanto las que producen como las que comercializan. ¿Y este 5% a lo que hacía referencia usted sería el margen de ganancia? Lo que pasa es que ahí hay que discriminar lo que cómo se produce este proceso en las grandes cadenas, claro, de supermercados, que es donde con la que la Secretaría de Comercio tiene el acuerdo directo, y los aproximadamente 150.000 comercios pequeños que hay, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. Bueno, ahí es imposible ejercer un Lo que pasa es que ahí no llega el acuerdo, pero también porque la voluntad del gobierno es no cerrar ahí el paso a la variación de precios. Porque en realidad los pequeños comercios también tienen que recurrir a 3 o 4 cadenas de proveedores mayoristas que son las que les venden. A ese espacio de comercialización, que también está fuertemente monopolizado, el acuerdo no está llegando. Y ahí arranca, bueno, no sé si arranca ahí, creo que no, pero es impreciso, pero es un engranaje importante en lo que es la formación de precios. Y es un engranaje importante, por lo menos para esos sectores. Claro. Porque acá lo que estamos hablando de que así como hay una sociedad sumamente segmentada, sumamente fragmentada, que es un proceso que arrancó en los 90, pero que durante el kirchnerismo se consolidó, esto lleva a que también
las cadenas de comercialización estén segmentadas y fragmentadas. Entonces, hay posibilidades de que los procesos puedan ser manejados desde un mismo centro, pero con variables y características completamente distintas. Le tengo que hacer la última pregunta Sí. en un minuto, si me la puede responder. Sí. Sé que no lo va a poder hacer, pero esto forma parte de las deformaciones periodísticas. ¿Por qué, siendo tan evidente el tema de la inflación o la intervención del INDEC, cree usted políticamente que el gobierno sostiene esa mentira como algo verdadero y real? Inclusive lo discuten técnicos del INDEC, que es la mejor medición posible. Inclusive hoy escuché que se están evaluando cambios para la medición de precios. ¿Por qué lo considera que el gobierno va a esa postura que confronta con esta realidad que usted marca? Porque la variación de precios, que claramente estuvo por encima del avance de los ingresos de los sectores populares, en realidad lo que está denunciando es que los niveles de pobreza y de indigencia son mucho más elevados que los que realmente dice el gobierno, y eso choca de frente con el relato de que este es un modelo progresista. Entonces ahí hay un objetivo que yo diría que es el principal, a partir del año, por el cual a partir del año 2007 el gobierno intervino en el Instituto Oficial de Estadísticas y empezó a falsificar las cifras. Ha sido muy amable y muy gentil de estar aquí participando del programa, y gracias por la información, que es lo que tiene que hacer este programa, y después opinamos. Claro está, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos. La próxima semana estaremos compartiendo con ustedes notas bien legislativas, porque va a haber una actividad, aunque este programa lo grabamos en Moreno y se ve aquí en General Rodríguez y otros municipios, tiene que haber actividad en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, también en el Senado, y por cierto, esta propuesta del Poder Ejecutivo Nacional de democratizar la justicia genera vaivenes y una decisión que va corporizándose. Va a salir rápido, como debe ser, sin discutir demasiado. Hasta la próxima semana, nos reencontramos aquí en Orden del Día.